Bueno, aquí a continuación de lo que fue el tutorial número 19, en donde vimos los modificadores, dos de los primeros modificadores del sujeto, ahora continuamos con el tutorial número 20, en donde vamos a desarrollar los otros dos modificadores del sujeto. Ya vimos lo que es el modificador directo y el modificador indirecto, y ahora vamos a analizar lo que es la aposición y la construcción comparativa. Vamos con la aposición. La aposición que generalmente se abrevia de esta manera, dentro de una oración, ¿no? En la aposición es una construcción sustantiva equivalente al núcleo que modifica, es decir, que equivale, es decir, de que es un fiel reflejo de lo que es el núcleo del sujeto. ¿Me entienden? Significa de que yo puedo alterar el orden de la aposición en el núcleo del sujeto y el núcleo del sujeto en la aposición, y la oración va a continuar teniendo el mismo sentido. Por eso se puede intercambiar sus funciones. ¿Y cómo identificamos una aposición? Se identifica fácilmente, ya que aparece siempre entre comas la aposición. Siempre aparece entre comas la aposición. Y si la aposición se encuentra ubicada al final de la oración, aparece con la coma y un punto, que es el punto final de la oración. Bueno, vamos a ver dentro de una oración cómo funciona una aposición. A ver, vamos a poner. Nuestro profesor el gran conocedor nos explicó el concepto. Muy bien, ahí tienen la oración. Y vamos a analizarla vamos a tratar de analizarla de manera más completa, cuestión de que se vaya entendiendo los pasos de análisis sintácticos de toda una oración simple en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es marcar primero el núcleo verbal, es decir, ubicar el verbo y marcar el núcleo verbal, que es el núcleo del predicado. Ahora preguntarle a ese predicado, a ese núcleo verbal, para poder separar el sujeto y predicado. ¿Quién nos explicó el concepto? Nuestro profesor, el gran conocedor. Entonces ya sabemos cuál es el sujeto, que es expreso. Es expreso porque está escrito dentro de la oración. Y es simple en este caso porque el núcleo es uno solo nada más. El núcleo sustantivo, es decir, de quién se está hablando o quién está realizando la acción que predica el verbo, es uno solo nada más. Entonces simple. Y el predicado es verbal porque tiene un verbo, y es simple porque es uno solo nada más. Este núcleo sustantivo está acompañado de un modificador directo, es decir, que ya vamos marcando los modificadores del sujeto. Modificador directo es un pronombre, en este caso posesivo, que funciona como modificador directo. Y acá tenemos nosotros la aposición. ¿Cómo me doy cuenta que es una aposición? Me doy cuenta primeramente visualmente. ¿Por qué? Porque identifico las comas que inician y que finalizan la aposición. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen ustedes lo que es la aposición. Aparte, la aposición tiene por núcleo un sustantivo. Y yo puedo alterar la ubicación de la aposición y colocarla en el lugar del núcleo del sujeto, y el núcleo del sujeto colocarlo en el lugar de la aposición, y la oración tiene el mismo sentido. Vamos a ver. La oración dice así: nuestro profesor, el gran conocedor, nos explicó el concepto, que es lo mismo que decir el gran conocedor, nuestro profesor, nos explicó el concepto. ¿Se dan cuenta? Tiene el mismo sentido. Entonces, al tener el mismo sentido, estamos en presencia de este modificador del sujeto, que es la aposición. Bueno, vamos a lo que es la construcción comparativa, o como ustedes lo tienen en la cartilla, que es modificador indirecto comparativo. Acá lo vamos a poner como, bueno, yo lo vengo trabajando como construcción comparativa.
Así que es lo mismo, es nombrarlo de una manera o de otra es lo mismo. Comparativa. Dentro de la oración generalmente se abrevia de esta manera. Muy bien. Y vamos a explicar. A ver, la construcción comparativa es una construcción que lo que hace es establecer una relación de semejanza con el núcleo al cual está modificando, en este caso el núcleo sustantivo del sujeto, ¿no? Y marca una semejanza, es decir, que lo que hace, como muy bien la palabra dice, los compara una cosa con otra, en este caso compara el núcleo del sujeto con algo que tiene semejanzas, por eso es una construcción comparativa. El núcleo de la construcción comparativa también siempre es un sustantivo, a tenerlo muy en claro. Vamos a la oración. Dice así: la cancha verde cual aceituna está mojada. Lo vamos a completar la oración. Muy bien, vamos a analizarla. Yo tengo acá el núcleo verbal. ¿Qué está mojada? La cancha verde cual aceituna. Sujeto expreso simple, predicado verbal simple. En este caso se está hablando de la cancha, que es el núcleo sustantivo del sujeto. Acá tenemos un modificador directo y acá nosotros tenemos lo que es la construcción comparativa. ¿Cómo me doy cuenta que es una construcción comparativa? Porque está encabezado por un nexo comparativo. En este caso el nexo comparativo es cuál. Y el núcleo de esta construcción, que es aceituna, que es un sustantivo. Ahora, ¿qué está diciendo en este caso en la oración? ¿Qué es lo que está comparando? Está comparando a la cancha con la aceituna. Tanto cancha como la aceituna son verdes. ¿Sí? Entonces la cancha verde, cual aceituna, está comparando. Ahora, ustedes se van a dar cuenta de que en este caso, este adjetivo calificativo, que viene a ser un modificador directo, lo he dejado descolgado ahí sin analizar. Tiene una intención en realidad. Es porque forma parte, funciona como núcleo y forma parte del modificador directo que está modificando el núcleo sustantivo cancha, al igual que esta. Es decir, que este adjetivo tiene dentro de su construcción una construcción comparativa. Esto se llama construcción adjetiva, como también podemos tener construcciones sustantivas, ¿no? En este caso una construcción adjetiva, simplemente era para hacerle la aclaración nada más. No siempre aparece dentro de un modificador directo, aparece muchas veces solo también por aparte la construcción comparativa, pero siempre ustedes tienen que tomar en cuenta de que la construcción comparativa, en este caso esta construcción comparativa, tiene por encabezador un nexo comparativo, que ese nexo comparativo puede ser el nexo comparativo como o el nexo comparativo cual. ¿Sí? Eso para tenerlo muy en cuenta. Son los dos nexos comparativos que encabezan la construcción comparativa. Entonces, como para hacer una revisión de lo que hemos visto con respecto a los modificadores del sujeto. Son 4. Tenemos el modificador directo, modificador indirecto, aposición y modificador indirecto comparativo o construcción comparativa. El modificador directo es una palabra que modifica directamente el núcleo del sujeto y esa palabra puede ser un artículo, un adjetivo, un adverbio o un pronombre posesivo o demostrativo. El modificador indirecto necesita como encabezador a una preposición que va a funcionar sintácticamente como nexo subordinante.
La aposición. La aposición, acuérdense que es una construcción sustantiva. ¿Por qué es una construcción sustantiva? Porque su núcleo es un sustantivo. Va entre comas y el núcleo es un sustantivo. Acuérdense que es equivalente al núcleo al cual modifica. Por eso se puede intercambiar y la oración sigue teniendo sentido. Y por último, la construcción comparativa. La construcción comparativa, en este caso, es una construcción que establece una relación de semejanza, es decir, que está comparando una cosa con otra, algo o un objeto con otra cosa, una persona con otra cosa. Y lleva como encabezador los nexos comparativos, como o cual, como muy bien aparece acá en la oración. Tanto construcción comparativa como aposición únicamente se encuentran dentro del sujeto. No podemos encontrarlos en el predicado. Siempre están dentro del sujeto. Modificador directo y modificador indirecto pueden aparecer tanto en el sujeto como en el predicado. Muy bien. Bueno, chicos, un gusto haber terminado con los modificadores del sujeto y para el siguiente tutorial seguramente estaremos ya analizando y ejercitándonos con los modificadores del predicado. Mucha suerte, chicos, a estudiar y a ejercitarse mucho.